Vamos a continuar con nuestra enseñanza que iniciamos hace 8 días en cuanto al tema de los dones espirituales. De hecho, el tema se llama En cuanto a los dones espirituales, parte 2. Estamos en una serie, miniserie dentro de una serie. Y quiero, antes de que leamos esto, quiero decirles, Dios nos ha confirmado lo que vamos a ver hoy. Ha habido mucha actividad en preguntas, surgieron muchos comentarios que nos mandaron, escribieron. Y bueno, Dios se encarga de abrirnos, quitarnos el velo de muchas cosas que traíamos y espero que Dios hable a nuestros corazones. Vamos a leer el capítulo 12, vamos a leer nuevamente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil se extraviaban llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dado el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ¿qué dice, hermanos? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. ¿Les parece, hermanos? Vamos a entrar en el mismo sentir de Dios con la enseñanza de hoy. Cierren sus ojos si son tan amables. Señor del cielo, Padre bueno, gracias, Señor. Señor, gracias, Padre, por darnos este domingo y por permitirnos, Señor, abrir tu palabra. Señor, ayúdanos con palabras tuyas, Señor. Danos de ti, Señor, de tu palabra certera, Padre, a nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones. Y, Señor, lo que se tiene que corregir, que se corrija, Padre. Señor, danos el conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdame, Padre, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar la segunda enseñanza de la parte 2 en cuanto a los dones espirituales. Hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo abundaba en este tema porque él había recibido una pregunta seguramente, o un cuestionamiento o un comentario acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ya vimos y ya estudiamos un poco acerca de lo que podemos deducir de que se trataba de esos dones de lengua, de lo que estaban surgiendo, pues algunos tipos de conflictos, malas interpretaciones, mal uso, mala aplicación y mal entendimiento de esto. Eso vimos hace 8 días, vimos abundantemente muchas cosas que Dios nos mostró, cómo los dones sí están vigentes, que esa es nuestra fe como Casa de Oración Villahermosa Sur, y en Casa de Oración también, creemos que los dones están vigentes, lo dijimos, lo comentamos, y bueno, vamos a iniciar donde nos quedamos la semana pasada. Pero quiero decirles y quiero pedirles, como se los dije hace 8 días, quizás tú ya lo has escuchado, ya lo has estudiado, date la oportunidad de que sea Dios hablando a tu corazón. Date la oportunidad, lee, escucha nuevamente el consejo de Dios. Y yo recurro a las palabras de Pablo, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Dice en Filipenses 3:1, para mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Por el contrario, para ustedes es seguro. Entonces yo tomo esos principios porque seguramente nosotros necesitamos estar confirmando, estudiando la palabra de Dios, para que para nosotros sea seguridad el conocimiento del Señor, que se vea en el reflejo de nuestra vida. Y un tema tan importante como es el Espíritu Santo, hermanos, es abundante el Espíritu Santo, hablar de Él. Hoy solo estamos viendo una parte que son los dones espirituales. Y les ruego a ustedes que tengan toda su atención. El Señor me llevó a mostrar lo siguiente, hermanos, créanlo. Yo sé que los que estamos aquí nos escuchan. Hace 8 días Dios nos dio una explicación
muy amplia del versículo 2 que vimos la semana pasada. Lo vimos en Nueva Traducción Viviente y dijimos lo que dice el versículo 2 en Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, dice, fueron llevados por mal camino, arrastrados a rendir culto. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan? Y vimos cómo esta situación de nuestro contexto que teníamos en el pasado nos llevaba a una mala interpretación y sobre todo a unas motivaciones incorrectas en la adoración a Dios. Pablo se está refiriendo hacia el uso de los dones, cómo lo tergiversaban, porque precisamente por ese contexto cultural religioso que tenían ellos, era lo que ellos precisamente tenían ya dentro de ellos y que ellos hacían esas manifestaciones fuera de orden y sobre todo no glorificaban a Dios. Quiero que me escuchen porque esto Dios lo puso. Y se los repetí con Filipenses 3:1. Para nosotros es seguro volver a escuchar esto. Y yo sé porque levantó mucho, como se los dije, comentarios que fueron preguntas y que respondimos en la semana. Pero la palabra arrastrar o la palabra que nos viene ahí en el versículo 2 es una palabra muy tremenda que yo al estudiarlo en griego, porque me quedé asombrado de lo que quería decir. La palabra es apag, A-P-A-G, en griego. ¿Sabes, entre otras cosas, que significa llevar, arrastrar? ¿Sabes qué significa? Llevar a la muerte. Y eso era lo que sucedía antes en nosotros, antes de Cristo. Por eso dice, cuando todavía eran paganos, entiéndanse, antes de Cristo, cuando hiciste las paces con el Señor, cuando recibiste al Señor. Antes de Cristo así éramos, llevados a la muerte. ¿Cómo? Con las tradiciones. ¿Cómo? Pues con todo lo que se nos inculcó desde niños, desde jóvenes, por herencia, por imitación, por religiosidad, por tradición, por cultura. ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso, dice la palabra de Dios, que nos llevaban arrastrados, o sea, nos llevaban hacia la muerte. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo está eso? Y por eso se los dije, Dios me abrió un poco más el panorama que dijéramos hoy sobre esto. Y les pido su paciencia y entendimiento, porque muchos están escuchando por primera vez la palabra de Dios. Muchos están escuchando por primera vez lo que Dios tiene contemplado en su mente, lo que aquellos que diseñan, que hacen, que adoran y que siguen a ídolos. Creo que no tenemos la traducción de Reina Valera contemporánea, pero se los voy a leer en esta traducción, Isaías 44:9. Es muy similar a la que tienen ustedes. Y escuchen por favor con atención, porque eso nos va a dar mucho entendimiento acerca de esto, del contexto que se tenía anterior. Dice Isaías 44:9, el subtítulo en esta traducción Reina Valera contemporánea. Estúdienlo en sus casas y al final les voy a decir cuál estudien, qué versión estudien en sus casas. No quise decirla para no verme de manera agresiva, sino que no, y lo tomaran como que es ofensa, que sea Dios confirmando, y por eso hago esto con sabiduría, para que Dios hable a sus corazones. La insensatez de la idolatría. Versículo 9, todos los que se dedican a hacer imágenes talladas no valen nada. Aún lo más valioso de ellos no sirve para nada, y para confusión suya, ellos mismos son testigos de que esos son ídolos que no ven ni entienden. ¿Quién dio forma a un Dios? Pregunta él, ¿quién dio forma a un Dios? ¿O quién fundió una imagen para qué? Para nada sirve. Miren, todos los compañeros de esos artífices serán avergonzados, porque ellos mismos son hombres. Todos ellos se reunirán y juntos se presentarán y se asustarán y quedarán avergonzados. Versículo 12. El herrero toma las tenazas y trabaja con las ascuas a golpe de martillo y con la fuerza de su brazo. Le va dando forma, pero luego tiene hambre y le faltan fuerzas. No bebe agua y se desmaya. Versículo 13. El carpintero tiende la regla, hace trazos con lápiz rojo, pule la madera con galorpa y hace dibujos con el compás y le da forma de hombre, de un hombre hermoso para tenerlo en su casa. Tala cedros y toma madera de ciprés y de encino, que son árboles que crecen en el bosque, y planta pinos que la lluvia hace crecer.
Versículo 15, de estos árboles se sirve el hombre para quemarlos y entrar en calor. Con ellos se enciende también el horno para cocer panes. Además, con esta madera se hace un, ¿qué? Dios, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte de la leña que quema en el fuego, con parte de esa leña prepara un asado y come carne y queda satisfecho. Luego se calienta y dice, el ver el fuego entré en calor. Versículo 17, con la madera sobrante se hace un Dios con D minúscula. Hago un paréntesis. Amigo que me escuchas y que me ves por primera vez, o tú que estás aquí por primera vez, es importante esto. La Biblia, cuando menciona Dios con D minúscula, se refiere a los dioses paganos, no al Dios Jehová de Israel, al Dios nuestro. Por eso es con D minúscula. Y por eso nos queda como un buen aprendizaje hoy. ¿Sí? Adelante, sigo. Dice, me quedé en versículo 17. Con la madera sobrante se hace un Dios, un ídolo propio, y se postra delante de él y lo adora. Y entre ruegos le dice, ponme a salvo porque tú eres mi Dios. Versículo 18. Pongan atención. Esa gente no sabe ni entiende. Tiene cerrados los ojos para no ver. Cierran su corazón para no entender. No se pone a pensar, no es capaz de razonar ni de entender para decir, si parte de esta leña la quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y me la comí, con el resto de esta leña voy a hacer algo abominable, voy a arrodillarme delante de un tronco de árbol. Versículo 20. Esa gente se alimenta con cenizas, su engañado corazón lo lleva a extraviarse, a no poner, ¿a qué dice, hermanos? A salvo su vida, ni a decir, fíjense lo que dice, ¿acaso no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Esto es palabra de Dios. Amén. ¿Qué nos está diciendo a Dios? Hermanos, esto es muy simple y sencillo de entender. Esas figuras, esas imágenes, esas partes que el hombre hace, no son más que material, que no tiene vida, que no tiene poder. Y nos hace ver Dios de otra manera, como lo vimos en el Salmo 115 hace 8 días, preguntarnos a nosotros mismos, ¿no será mentira lo que yo estoy haciendo hablándole a esa imagen? ¿No será mentira que esa imagen ni vida, ni tiene entendimiento, no tiene ojos ni nada? ¿No será mentira? Acuérdense lo que dice la palabra arrastrados, lo que significa en el griego, llevados a la muerte. Dios nos está demandando a ti y a mí, hermanos, una adoración real, verdadera y la adecuada, que es a Él, solo a Él. Si tú lees en Éxodo 20 y puedes abundar mucho sobre la idolatría, sobre estos aspectos, te vas a dar cuenta que Dios, el Dios de Israel, dice que es un Dios celoso. Él demanda de Él, para Él, toda la adoración. Es a Él al que debes de recurrir, es a Él al que debemos de buscar, es a Él al que te debes de arrodillar, es a Él al que debemos de servir. Y por eso hice este paréntesis en este versículo 2, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Porque hoy vamos a entrar a profundidad solamente de un versículo, donde nos quedamos hace 8 días. Porque es importante tener las bases, los precedentes, porque está sucediendo hoy como hace 2000 años. No hay entendimiento, hay poco conocimiento sobre los dones del Espíritu, sobre lo que Dios demanda. Y a veces en manifestaciones sobrenaturales pensamos que vienen de Dios, y no todo viene de Dios. Hoy vamos a ver eso, es importante ver eso, porque precisamente nosotros tenemos que tener discernimiento, que Dios nos los va a dar, obviamente con su palabra. Es un don el discernimiento, desde luego. Eso es extraordinario, eso ya lo vamos a ver más adelante, es sobrenatural. Pero la palabra misma nos da sabiduría en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es que nosotros, todo el mundo, en el contexto que venimos sobre el pecado de la humanidad caída, venimos en eso, en una adoración de algo que no era Dios. Nos enseñaron, nos empujaron, nos arrastraron, nos llevaron hacia allá y íbamos hacia un camino de muerte. Por eso Efesios 2 dice que antes estábamos muertos, sí, en nuestros delitos y pecados, pero así es como veía Dios, veía puro muerto. Ahora ve a Cristo en nosotros, ve vida. ¿Se entiende?
Por eso es que tenemos que abundar en esto, hermanos. Y por eso vamos a entrar a este versículo donde nos quedamos. ¿Se acuerdan en qué versículo nos quedamos hace 8 días? Muy bien, hermanos. Muy bien, versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya estoy en versículo 7, discúlpenme. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Pues vemos 3 cosas importantes. Es casi el resumen de lo que son los dones espirituales. De ahí nos está dando un entendimiento y nos está dando el conocimiento Dios a través de Pablo de lo que son los dones espirituales, para qué son, a quiénes se les da y sobre todo de dónde provienen. Fíjense, vamos a desarrollarlo. Primero, a cada uno. Ya lo vimos hace 8 días, por eso les digo, yo sé que algo tocamos, algo de esto, pero vamos a confirmar muy bien esto para que podamos entrar en materia en la operación de los dones ya con el conocimiento más firme sobre esto. Dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Eso nuevamente lo repite Pablo en el versículo 11. Fíjate en 1 de Corintios 12:11. Dice, todo esto es inspirado por un mismo Espíritu, el cual reparte a cada uno individualmente como quiere. ¿Se dan cuenta? Lo vuelve a repetir, a cada uno. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nadie está fuera, nadie se quedó afuera. Si tú dices, no, pero es que yo veo aquí a los hermanos, tienen más de 9 años y algunos 10, 11, 17 años. Yo acabo de llegar, acabo de recibir al Señor hace 8 días, yo hice mi oración, yo dentro de mí hice mi reconciliación con Dios, yo me entregué al Señor. No llegaste tarde a la repartición de dones. Si hiciste una reconciliación con Dios, que eso se le llama nacer de nuevo, que si tú estuviste ahí y ya hiciste eso, sabes, Dios ya te dio un don. Hay que saber cuál es. Y hoy vamos a abundar un poquito sobre eso. Si eres cristiano, no puedes decir que llegaste tarde al Señor. No, tienes uno, al menos uno, y probablemente a lo mejor más. Porque así es Dios, así es su modelo divino para la operación de la iglesia, así es. Dios tiene una variedad infinita de combinaciones de dones para dar. Y Él sabe y Él elige y se adapta a ti, a tu personalidad, y te coloca justo donde debes de estar para que la uses. Escucha, esto es bien importante, ¿eh? Y voy poniendo esto ya en base, porque es Dios quien reparte. No es el pastor, gracias a Dios, ni mucho menos un hermano. No es Dios. Imagínense si fuera yo, no, hombre. No, ya estuviéramos aquí en guerra todos, ¿no? No, es Dios. Y eso es gloria a Dios. Qué bueno que Él sea. Y quiero decir algo, porque mira, lo hace para la edificación, para la construcción de la iglesia. Ahora les pregunto, ¿la edificación y la construcción de la iglesia tiene una fecha de caducidad? Díganlos, piensen. Es decir, ¿cuándo se va a acabar de edificar la iglesia? ¿Cuándo? Ya dijeron. Entonces piensen de esta manera, por favor, los voy a llevando a meditar, a pensar un poco, por favor. Si la edificación de la iglesia va a terminar cuando Cristo vuelva, porque ya se supone que cuando llegue Cristo, pues ya está listo todo, ¿los dones ya se habrán cesado hoy en día? ¿Por qué? Porque son para edificación de la iglesia. Contesta muchas cosas y preguntas que me hicieron y cuestionamientos. El que entienda, que entienda. No, nosotros tenemos ese fundamento y creemos en eso. No han cesado, ahí están, porque es para edificación de la iglesia y la iglesia está presente. Acá estamos, ¿o no, hermanos? O sea que nosotros tenemos que saber identificar de esa variedad infinita que tiene Dios. En ti y en mí ya nos ha depositado, seguramente, no me queda duda. Fíjate, acuérdate cómo lo vimos en 1 de Pedro 4:10, Nueva Traducción Viviente. Escucha, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Nueva Traducción Viviente. Dios de su gran variedad de dones espirituales. Dios tiene una hermosura. Hoy vamos a ver que los dones espirituales no son lo mismo que el fruto del Espíritu,
No es lo mismo. Proceden del mismo, pero no es lo mismo. Y esto es bien importante, ¿eh? Bien importante. ¿Por qué? Porque los frutos hablamos de ¿qué crees? De carácter. Ya de un carácter formado. ¿Sí me explicó? ¿Cómo voy a demostrar dominio propio si todavía no tengo carácter? Todavía sigo explotando, todavía sigo siendo celoso, celosa, todavía sigo teniendo... Tienes que tener dominio propio, ese es carácter ya, el fruto del Espíritu. Pero el don, ¿recuerdan? A Pablo a elogiar a los corintios diciéndoles, en todo tienen don, ustedes tienen todo, pero en el capítulo 3 les dice, son inmaduros, les falta carácter. ¿Se entiende, hermanos? Así es que estamos viendo que el primer punto del versículo 7 es que a cada uno le ha dado y le ha repartido el don. Todos tienen. ¿Quiénes? Los cristianos. Ya se los dije hace 8 días. Los que no son hijos de Dios no tienen dones, tienen talentos. Hoy vamos a hablar de eso también. Y eso es diferente. Y vamos a comentar un poco acerca de eso. Pero vemos otra parte que dice en la parte 2 del versículo, del versículo 7, dice que le llama manifestación del Espíritu. Pero a cada uno le ha dado un don de la manifestación del Espíritu. Y ahí entro en lo que les estaba diciendo, que no son nuestras habilidades normales y naturales. Todo esto es sobrenatural. Hace 8 días iniciamos precisamente diciendo que la obra de Dios se maneja por el Espíritu y no por el corazón. Me preguntaban, ¿por qué siempre dices eso, pastor? Porque si yo manejara la obra por el corazón, yo le diría, no, ¿sabes qué, Jiré? Tú tocas el piano, tú tocas la guitarra, tú eres mi acompañante. No, porque tú eres muy fiel y me estoy dejando llevar por lo que yo siento y yo creo y pues como me llevo muy bien con Jiré, es un ejemplo, y me llevo muy bien con Jiré, no, pues Jiré, tú eres el líder de esto, tú eres el líder. Entonces ya eché a perder toda la obra de Dios. Tiene que ser a través del Espíritu. Por eso Hechos nos marca cuando fueron a elegir a aquellos que servían las mesas, a hombres llenos del Espíritu, pero que se pusieron a orar para que el Espíritu los dirigiera hacia la elección correcta. Y era un trabajo simple y sencillo de servir las mesas. Y te das cuenta que con ese ejemplo tan sencillo es que nosotros debemos de saber que la obra de Dios se dirige por el Espíritu y no por el corazón. ¿Se entendió? Pero estamos viendo que la manifestación del Espíritu es algo sobrenatural. Y mucho escuchamos hoy acerca del mover del Espíritu. ¿Sabes cuál es el problema con ese término? Es que casi invariablemente lo casamos directamente con el don de lenguas o con las sanidades milagrosas. Porque ¿cómo está eso de moda? ¿Verdad? Y cuando dice, es que allá está el mover del Espíritu. Si vieras cómo hablan, si vieras, hemos visto cómo, y casi siempre el mismo milagro, hemos visto cómo el pie estaba un poco más largo su pie derecho y lo puso al igual que la siempre. Yo me imagino a todo México así como que todo el mundo cojeando. No sé por qué siempre es como que ese mismo milagro. No sé si lo han visto, ¿sí o no? Pero no, hermanos, cada uno de los dones mencionados en este pasaje y en los otros de la Biblia, un don espiritual sí es sobrenatural. Está más allá de lo normal, más allá del funcionamiento natural, más allá. No consiste, escúchame, en los talentos que traemos naturales. Ahorita voy a ver. Por ejemplo, el cantar, el dirigir, hablar, pintar, enseñar, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos una habilidad natural. Algunos de nosotros pues, quizás tienen habilidad musical, algunos tenemos habilidad quizás o tienen habilidad atlética, capacidad de pintar, dibujar. Pero todo eso, todas esas habilidades naturales aún así provienen de Dios. ¿Sí lo saben? El fundamento, Mateo 5:45, no vayan, dice que Dios hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. A eso le llama teológicamente la gracia general, una gracia que se derrama sobre todo el mundo. Él hace salir el sol para todos. Lo mismo así los talentos naturales. Él los brinda, Él los da. Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, del hombre, y eso incluye todo, tú, yo y todos. Entonces Él da y Él otorga o permite conforme Él quiere. Pero esos son talentos naturales. Son como la lluvia que caen sobre los justos y los injustos por igual. Pero los dones espirituales solo se da a los hijos de Él, a los cristianos.
Es algo que nunca tuviste antes de convertirte en cristiano. Y es bien importante, porque muchas veces hemos oído, es que ese hombre tiene un don, vamos para que te sane. Ay, y tiene ahí ya sabes, ¿no? La figurota esa ahí. No, ese no es don. No, don pero del otro, ¿va? El talento que se da a todas las personas de todo el mundo, ya sean creyentes o no, esas habilidades se pueden aprender y mejorar. ¿Estás de acuerdo? Se pueden aprender y mejorar, te puedes capacitar en ellas, pero un don espiritual no lo aprendes. No lo aprendes. El don espiritual es dado por Dios y no lo puedes mejorar, es de Dios. ¿Quién le imprime la energía al don? Ya lo estoy adelantando. ¿Quién? Dios. Ya lo vimos hace 8 días. Es Dios quien le da el momento y sabe cuándo. Él da el poder. Así es que tú no puedes mejorar con los dones. Es que estoy mejorando mi talento, mi don. O sea, el don ya te lo dio Dios. Lo tenemos que ejercer, claro. Y ahorita vamos a entender más. Así es que Dios simplemente le da a quien Él quiere y como Él quiere los talentos y los dones, dependiendo en la situación que estemos. Les decía que los talentos caen como la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque, hermanos, muchas veces nosotros sabemos, acabamos de ser bendecidos con el don de la alabanza, el don de canto. Eso ya es un don que nos enseña, primeramente hay un empleo de dones en todo lo que es la alabanza. ¿Cuál es el don de profecía? Se está cantando la palabra y te está llegando, te está ministrando. El don de exhortación, de animar, que está en Romanos, nos están animando a alabar al Señor, a adorar al Señor. Pero antes de que ellos fueran cristianos, posiblemente tenían ese talento musical, ¿sí o no? Pero no nos llevaba a ninguna bendición. ¿Me estoy explicando? Antes, porque los conozco y pongo a mi hermano de ejemplo porque sé que va a aguantar. Pero cuando tocaba en el mundial, mi hermano Víctor en los pasillos y donde fuera, pues lejos de darte una bendición, lo único que a lo mejor te hacía era llorar por las canciones melancólicas y todas esas cosas, pero de ahí no pasaba. Y a lo mejor te hacía hacer otra cosa, tomar y lo que tú quieras, pero no era bendición, hermanos. Hoy, usado por Dios, es una bendición. ¿Qué quiero decir, hermanos? Pon atención, los talentos sí, van configurados con tu personalidad, con lo que Dios te ha dado. Sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, Él sabe las cosas anticipadamente, pero también sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Hoy que ha derramado los dones aquí y vemos cómo nos ministra, cómo nos bendice, cómo edifica, ese es precisamente el funcionamiento del don. Se compagina sí el talento con el don, desde luego, pero eso Dios lo hace. Y no precisamente porque tú seas un excelente cantante allá afuera natural, que tengas toda la técnica, llámese Luis Miguel, un excelente cantante, por así decirlo, Luis. ¿Te bendice? ¿Te bendice? ¿Y por qué lo escuchas? ¿Verdad? Ya hasta boleto tengo, pastor. Ay, bueno. Hermanos, ¿saben lo que sucede cuando uno emplea el don que te ha dado? Cuando uno ejerce el don en el orden correcto. Pues hermanos, a través de esos dones que Dios da, pues se genera vida. Ya lo vimos hace 8 días un poco, pero hoy estamos confirmando esto. Da gozo y eso es lo que llamamos bendición. Fíjate, escucha solamente este pasaje, Nueva Traducción Viviente, Hechos 8, miri, versículo 6. Es Felipe, es ya extendiendo el evangelio sobre las regiones, y dice Hechos 6, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Versículo 7, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Versículo 8, léanlo, hermanos. Así que hubo ¿qué? Mucha alegría. ¿Qué dones aplicó Felipe? ¿Qué dones? De sanidad. ¿Y qué hubo? Alegría, hubo gozo, ¿sabes?
ahorita es que no me quiero adelantar, pero es que es bien hermoso esto, hermanos, porque Dios usa junto a las habilidades naturales los dones del Espíritu. Ambos provienen de la misma fuente, se mezclan muy bien en su soberanía, en su voluntad, en su propósito, en su orden de Él. Felipe, bueno, derramó los dones ahí de sanidad y hubo alegría, hubo gozo, hubo vida, hubo vida. Aquellos que estaban muertos, oprimidos, que estaban atados al demonio, fueron liberados del demonio. Y hubo vida. Claro que hay gozo, hay libertad, pero fue para provecho. ¿Se dan cuenta? Fue para provecho, fue para servicio. Entiéndanse eso. Esto es bien importante porque para eso son los dones. Para servicio, para dar, desprenderme. Vayan entendiendo eso. Así es que, hermanos, qué tremendo es esto, porque nosotros podemos ver cómo Dios utiliza esto para que nuestra iglesia sea edificada, crezca. Y sí, entiéndelo, crezca de número y crezca también en conocimiento. Así es que eso es el segundo punto del versículo 7. El tercer punto es para provecho. Escucha, el versículo 7 del capítulo 12. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu. Ya vimos cómo la manifestación del Espíritu es sobrenatural, cómo se da, cómo se genera. Hay talentos, pero no es lo mismo que el don. Ya vimos que también cuando se usa lo que genera alegría, gozo, vida. Pero ahora hay algo que es bien importante, que es para provecho. Y aquí vamos a abundar un poco más, porque esto es bien importante. ¿Para provecho de quién, hermanos? Todos lo sabemos. De la iglesia. De la iglesia. Fíjate, digamos que tú tienes, y ponme atención en esto, digamos que tú tienes un don de sanidad. Pon atención, pero resulta que tienes una enfermedad incurable. Qué tremendo está eso, ¿no? ¿Te puedes sanar tú mismo? Muy bien, hermanos. No. Vuela los fusibles, totalmente. Vuela los fusibles. ¿Pero por qué? Porque es para qué. Para provecho. ¿Se entiende? Ahora entiéndanlo así. Esto es precisamente el reflejo, el sentido y sobre todo, precisamente el propósito de Dios, de Jesús en nosotros. Dar. Todo lo que Dios te da es para dar. ¿Has experimentado el perdón de Dios? ¿Perdonas? No contestes. ¿Tienes paciencia? ¿Dios te es paciente contigo? ¿Eres paciente con los demás? No contesten. Fíjate qué tremendo está esto. Por eso les dije, vamos a abundar un poco más. Porque esto es el gran ejemplo del amor de Dios. Los dones espirituales proceden del Dios omnisciente del amor. Escucha, sus dones desde luego que son una muestra de amor para los demás. ¿Cómo es posible otorgar algo que yo necesito? ¿Cómo? Me vuelan los fusibles. ¿Cómo? Pues es el mismo Jesús. Él dio su vida y murió para dar vida. ¿Se dan cuenta? Esos son los dones, hermanos. No es para vanagloria de uno, no es para exaltación de uno, no es para que lo sentemos aquí con silla de oro y que, ay, no, el profeta que venga y que la sanidad y no, eso no, para nada, hermano. Desde ahí te das cuenta que no son dones de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Por eso Pablo está haciendo a los corintios ver de esta manera y nos está ayudando a nosotros a ilustrarnos muy bien cómo los dones son esenciales en la edificación de la iglesia. Pero quiero que entiendan esto, hermanos, desde ahorita. Lo que Pablo está haciendo es que está preparando el terreno tuyo y mío, de nuestro corazón, para mostrarnos que hay un camino mejor que los dones espirituales, y que es el amor. Capítulo 13. Escucha lo que dice en Nueva Traducción Viviente, versículo 31 de este capítulo 12, la última parte. Dice, pero ahora déjenme mostrarles, versículo 31, capítulo 12, la última parte de ese versículo. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a las demás.
O sea, los corintios estaban alumbrados, estaban así, no puede ser, Pablo, ve, escucha lo que están hablando. Está en romano, está en griego, está en latín, está en latón y todo lo demás, ¿no? Y dice, no te asombres, pero ve cómo está sanando, ve lo que está haciendo, ve, se sabe lo que vas a decir, ve lo que aquel sabe, ve lo que conoce, ve sus palabras tan sabias. Tranquilo, sí, está bien. Pon el orden, está estableciendo el orden de lo que son, para qué son, pero yo sé, estoy preparando esto y nos está preparando a nosotros porque hay un camino mejor, que es el amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de entender que los dones no son para nosotros, no es para provecho de la persona, es para el servicio de la iglesia. Y ese principio lo aplicamos en todo lo que es la esencia de Cristo, en todo lo que es la esencia de Jesús en nosotros, en todo lo que es la esencia de Dios. Escucha este principio, 2 Corintios 1:3, si quieres ir. Vamos. Me dices si llegas, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? Ahora viene el principio, el cual, versículo 4, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Ahí está el propósito. Fíjate, no te consoló de tu situación esa tremenda que acabas de sufrir en esta semana. No te consoló para ti, porque sí te consoló, sí, dice, sí, ay, sí, gracias, qué bueno que te consoló. Pero ¿qué crees? ¿Para qué crees que te consoló? ¿Para qué? ¿Por qué crees que te dejó experimentar eso que tú has pasado? Para que ya se entienda mejor. ¿Por qué crees que te dejó pasar por lo que pasaste? ¿Sabes por qué? Porque después en un futuro tú podrás consolar a alguien que pase por eso. Ese es el principio del dar. No quedarme con lo que Dios me dio, no. Ay, yo porque yo soy su favorito y yo soy su consentido y a mí sí me consoló y yo ni me pasó nada. No, tranquilo, lo dio para que tú lo des. Ahí está todo. Dice, el cual nos consuela de nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está la base y el principio de toda la esencia de Dios, de lo que Él te permite y Él te da. Cuando Él te sana y Él te dice, tú ve y consuela, ve y busca quién está en esta situación, pasa, dile, sirve. Es para eso que yo te llamé. Es para eso que te rescaté. Los dones precisamente son para eso, para no quedarnos sentados toda la vida oyendo la palabra de Dios. Me refiero como oyentes. Tenemos que operar. Lo que Dios nos ha dado tiene que ejercer, pero en orden y con decencia, dice capítulo 14. Así es que, hermanos, cuando Dios suple alguna necesidad, siempre lo hace abundantemente. Siempre Dios así da, a manos llenas. Cuando Él suple con manos llenas. Pero ¿para qué crees que sea eso? Para ser generoso. ¿Te das cuenta? Dice Hechos 20, Pablo en su discurso de despedida a Mileto, en versículo 35, dice, ese tú lo conoces también, hermanos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más que hermanos, más bienaventurados que es dar que recibir. Estamos confirmando lo que son el principio de lo que dijo Pablo en el versículo 7 de los dones espirituales, en la última parte que estamos viendo, que es para provecho. Porque los corintios se estaban quedando porque pensaban que eran para ellos y que eran por ellos y que porque ellos eran especiales, y mucho sucede hoy en este tiempo. Así lo mismo. No, hermanos, el principio es para dar, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. No ser generoso es algo que va contra los principios de Dios, hermanos. Es algo que no agrede totalmente su esencia santa de Él. No nos da para nuestro enriquecimiento personal. Es cierto que Él nos prospera, es cierto que Él te va dando, pero sabes, Él nos dice en Proverbios 11, palabra de Dios para todo, versículo 25, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Así es que, hermanos, yo les digo y les pregunto, ¿tú crees que lo que Dios te ha dado, ha depositado en ti, sea
¿Para edificación o para destrucción? ¿Para qué crees que sea? Por eso tenemos que ser sabios con lo que Dios nos da. Porque muchas veces somos juzgadores, señaladores, estamos nada más ahí buscando el error. Y cuidado el que peca, porque lo aplastamos. Lo hacemos pomada. Y Dios no es así. Dios no es así. Dios lo que te ha dado es amor, paciencia, doctrina. Obviamente hay una exhortación con amor, con paciencia, con doctrina, pero todo lo que Dios te da es para dar. Y eso incluye, escúchame, tu cartera también. No, pastor, ahí sí ya no me gustó. Piénsalo, porque son principios bíblicos, son principios sabios. Pero ahí es donde nos duele. Pero el alma generosa prosperará. Que el Señor guarde esto en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué lo digo esto, hermanos? Porque hemos pasado una semana tremenda en la iglesia, de mucha necesidad en el cuerpo. Hay muchos hermanos que están padeciendo de enfermedades, de operaciones, de cosas tremendas. Y lo que tú das en la ofrenda, lo que tú das y vienes con tu ofrenda o diezmo, es lo que sirve para ayudar a todos ellos. Es lo que sirve para estar sosteniendo. Por eso es que los principios tenemos que explicarlos, saber. Porque hay un don de dar. ¿Sabías qué es? Hay un don. El dar es un don. Está en Romanos. Hay que dar con sabiduría. Hay que saber dar con sabiduría. Por eso les digo esto, hermanos. Si se dan cuenta, lo que quiere Dios siempre en nosotros es un ganar-ganar. Porque lo que Él te da no es para ti, es para bendecir. Pero tú vas a ser bendecido con alguien más, porque en tu momento de debilidad o en tu momento de necesidad, de aflicción o de lo que tú tengas, seguramente Dios, y te lo puedo asegurar, Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Y por eso reparte estas habilidades sobrenaturales para que la iglesia misma se edifique, pero todo viene de uno solo, de un Dios, en el orden correcto. ¿Me expliqué? Así es que, mi hermano, si has detectado, identificado tu don, o sabes lo que Dios ha depositado en ti, la pregunta obligada es, ¿lo estás poniendo al provecho de la iglesia? Pregunta, fíjate. O tal vez te escudas, no, porque no puedo hacerlo, porque me tiene celos el pastor. Yo tengo el don y él no. Ay, hermano. ¿No habrá un poco de orgullo y soberbia por ahí que tiene que ser tratado primero por el Señor? Porque recuerda, los dones los da antes del carácter, pero se necesita el carácter para la operación de los dones. Porque no vamos a tener aquí un desorden de que alguien, que empiece a hablar y lo tenemos que poner en orden. Todo tiene un orden, hermanos. Tenemos un Dios de orden. Así es que nosotros tenemos que tener esto entendido. Dice Pablo en capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Ese decentemente y orden es que debemos de hacerlo para edificación de la iglesia, no para ti. Y algo que tenemos que tener muy presente, que ya lo vimos la semana pasada, pero hoy lo decimos de otra manera. Escucha esto, por favor. Los dones de Dios son perfectos. Los dones de Dios son perfectos. Nosotros somos los imperfectos. Por favor, entiéndelo esto. Los dones de Dios son perfectos. Nosotros somos imperfectos. Santiago lo dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Dios de las luces. ¿Se dan cuenta? Santiago 1:17. Los dones de Dios son perfectos. Lo que somos imperfectos somos nosotros, y por eso tergiversamos y por eso los mal usamos, o por eso a veces nos ensoberbecemos o nos enorgullecemos y no perdemos, deformamos nuestro carácter, hermanos. Y tú ves a las personas ahí creyéndose más espiritualmente. Ahorita voy a entrar a un ejemplo de esto, que tú y yo muchas veces provocamos que esas personas se pierdan, ya verás. Y quiero que nos demos cuenta de la sabiduría de Dios. Ponme atención, porque esto está tremendo. Dios me lo dio de esta manera para que lo pudiéramos ir entendiendo. Dios es el que da los dones a la iglesia de Corinto, pero Él no se espera hasta que tú estés maduro de carácter y ya seas una persona estable para que pueda otorgarte. Él los da.
y nos deja de ejemplo a los de Corinto, porque sin duda no me queda duda que él quería enseñarnos que el carácter tenía que ser formado para el empleo de estos. ¿Y cómo íbamos a poder saber eso o conocer si no hubiera un ejemplo del error, de la mala aplicación de los dones? Yo no estoy diciendo que Dios no sea sabio y que pudiera ocupar otras formas, pero Dios nos está mostrando en la carta de los Corintios, versículo 12, que la mala aplicación, el error de esos es porque no había un carácter formado, porque todo se hacía en desorden. Entonces, cuando Dios muestra esto, entendamos, hermanos, que Él escribe la Biblia. ¿Cómo escribe la Biblia? Hasta nos da ejemplos tan simples, tan sencillos, para que tú y yo en este mundo terrenal entendamos, obviamente con el Espíritu, pero también se ocupa nuestro razonamiento, porque pues bien decía un hermano hoy en esta semana, me decía, es que yo escuchando esto, si yo fuera de otra religión o de otra situación y escucho esto hasta de forma racional, digo, oye, aquí se explica, aquí se desglosa, aquí me están enseñando lo que está diciendo esto. O sea, de alguna manera esto hasta racional es. Pero sabes, Dios nos está enseñando con un mal ejemplo, que eran la de los corintios, y no los juzguen, que necesitamos saber que los dones espirituales necesitan de un carácter, que es lo que es el fruto del Espíritu, para el empleo de ellos, para no tener un desorden, para no tener un descontrol. Por eso cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las reuniones de pastores, casi siempre o se ha dado muy seguido, el pastor Chuy dice, ¿alguien tiene una palabra profética? Pregunta a todos los pastores. Dice, pero tengan en cuenta que va a ser juzgada, porque así lo dice la palabra. Y ese es el orden, ¿se dan cuenta? Ese es el orden, cómo operan los dones. No es una explosión de emociones y cada quien hace y dice y no, hermanos. ¿Pero por qué? Porque aprendimos que necesitamos estar en el orden. Por lo tanto, Dios ocupó de lo que pudiera ser un ejemplo negativo de Corinto en la aplicación de los dones para extender una enseñanza positiva a toda su iglesia, incluyendo la de hoy, incluyendo la de nosotros. Amén. Así es que, hermanos, esto es maravilloso y no podemos dejar pasar y recalcar de que lo que hoy vemos es un desorden y un malentendimiento acerca de esto, de los dones. Y quiero que me pongas atención, porque aquí hay el hecho de que tú tengas billetes en tu cartera no exime de que haya billetes falsos circulando en la ciudad, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? No exime eso. O sea, tú puedes tener tus billetes y puedes decir, no, pues mis billetes son verdaderos. Qué bueno. Pero eso no exime de que hay falsificadores de esos mismos billetes. Lo mismo sucede con los dones, pero sabemos quién es el dueño de esos falsificadores y quién es el que impulsa eso y que incluso hace que se luzcan como si fueran verdaderos, como si fueran reales. Escucha 2 de Corintios 11:14. Tú lo sabes y lo conoces. Estamos en la parte del provecho de los dones, pero estamos viendo que hay dones que hay manifestaciones, que no vienen y no provienen de Dios, sino provienen de alguien que tú y yo conocemos y que la Biblia le llama Satanás. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Se disfraza como ángel de luz. Hermanos, hoy vemos esto. Muchos sacan provecho de esas manifestaciones, de esos dones. Y es algo que nosotros sabemos. La misma Biblia nos advierte que muchos falsos entrarán en la iglesia. Muchos. Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nos pueden engañar a ti y a mí, pero a Dios no, hermano. Ponme atención. Esto es importante. Nosotros tenemos que tener discernimiento, cierto, que es un don, pero si tú estás en el Espíritu y sabes que el Espíritu mismo, como lo vimos hace 8 días en Juan, que no creamos a todo espíritu, que sometamos a prueba, tengamos discernimiento, no me queda duda que podremos discernir, pero hay muchos que sí engañan, hermanos, pero al Señor nadie. Y te digo algo, muchos harán milagros, muchos harán prodigios, hacen. Pero el Señor sabe quién es de Él. Escucha Mateo 7:22, por favor. Ve a tu Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no qué?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No son dones esos, hermanos? Y entonces les declararé, ¿quién está diciendo ahí? Jesús. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Has oído ahí? Vamos, que el agua esta que cura y que sana y que te da. Ay, Señor. Hasta hacen oración al Señor. Hay falsificaciones, hay falsificadores. Hermanos, no todo lo que tenga traje y corbata proviene de Dios. Ponme atención, esto es importante, No todo. No todo el que tenga traje, corbata y insignia aquí. Tenemos que discernir. El Espíritu da testimonio. Hay que ser sabios, la iglesia tiene que ser sabia, tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar metidos. Muchos falsificadores, muchos falsos maestros, hermanos. Dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso hace 8 días pusimos el equilibrio de todas las cosas. Si bien Dios ha dado dones para el provecho de su iglesia, Él mismo nos advierte que hay falsificadores de esos dones y que debemos tener todos presente que un verdadero don de Dios se desarrolla decentemente y en orden. Y cuando un don se desarrolla en ese propósito decentemente y en orden, hermanos, lo que genera es bendición, edificación, alegría, gozo, pero no desorden. Porque muchas veces tú ves las iglesias con celos. Ay, es que esa hermana tiene ese don de lengua y yo lo quiero, yo he estado orando para tenerlo. Y ahí estoy ayunando, ahí estoy. Entonces, no. Eso lo da Dios. Pero ya no está siendo de edificación, está siendo de división, de celos. Hoy en día se han multiplicado esos falsos, deshonrando los dones del Espíritu, medrando con la ley de Dios. ¿Sabes qué es medrar? ¿Sí sabes qué es medrar? Medrar es una palabra que habla de que mejoran su fortuna esa persona que hace eso, aumentando sus bienes, su reputación, y especialmente cuando lo hace con artimañas. ¿Y sabes cómo? Aprovechándose de las circunstancias. Eso es medrar. Y tú y yo sabemos, hemos visto videos, abundan en las redes, hermanos, abundan, que eso de que de una línea de poder trazo aquí, de aquí para allá no pasas, y tú, a ver, intenta pasar, y tú los ves haciendo cada desfiguro, y dices, personas maduras, grandes, ya de edad, prestándose para esas payasadas, no puede ser. Y la iglesia aplaudiendo, y la iglesia, no puede ser, hermanos, no, eso no es. O dándoles de vueltas, soplándoles y dándoles de vueltas y de vueltas y de vueltas. Y tú ves a todos como trompos ahí. Entonces no puede ser. Eso es un desorden tremendo. Por eso, hermanos, debemos de ser, miren, hermanos, bien, con mucho discernimiento, con mucho estudio en la palabra. Que Dios nos alumbre, que Dios nos lleve. Y les digo algo y tremendo, porque Dios nos pone a todos nosotros, a nosotros los pastores, hermanos, todos podemos tener un buen inicio y caminar bien y estar con la mejor intención y estar estudiando y estar esforzándonos, ir caminando, pero al paso de los años te puedes descuidar y ¿sabes qué? Puedes caer en la tentación o del dinero o de la pornografía o de la infidelidad o del adulterio. Como pastor, ustedes tienen la obligación de orar por su pastor y yo como ustedes, y también acercarse el día que suceda. No, pastor, algo está pasando, algo. Con todo el amor, hermanos, con todo el amor. A mí no me traigas la exégesis y el griego, el arameo y el todo. Dime, hermano, vamos a caminar. Hermanos, digo, estamos en un cuerpo y es carne y se puede corromper. ¿Están de acuerdo? Y ahí es donde nosotros tenemos que estar así. Miren, Judas habla acerca de estos falsos. Dice Judas 1:16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla solo cosas infladas. Y algo bien importante, hoy las iglesias
Muchos pasa esto, adulando a las personas para sacar provecho. Aguas cuando un pastor te diga: oye, hermano, yo creo que tú tienes el don de profeta. Tú puedes ser, mira, tú puedes tener. Dios me dijo que tú ibas a estar y tú ibas a hacer. No, hermano. No. Qué bien te ves, hermano. No. Tenemos que ser sabios, equilibrados. Y por eso pongo el equilibrio. Esto no quiere decir que yo sea un grosero, un déspota, o que sea un insensible, o que no sea agradecido. Gracias, pastor. Gracias por lo que diste. Gracias, hermano. Gracias. Sea agradecido. Eso no está entrando en esto. Pero muchas veces nos vamos a los extremos. ¿Se dan cuenta? Y es el equilibrio de todo. Nosotros tenemos que entender que esto no es nada nuevo de querer hacer negocio con lo que Dios da. Abundan en las redes, abundan ahí, pero yo sé que ustedes conocen el mejor ejemplo de aquel que quería hacer negocio con lo que el Espíritu Santo hacía. ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llamaba? Simón el mago. Él quería precisamente de ese poder para negocio y enriquecimiento personal. Contrario a lo que Dios dice, que si de gracia recibiste, de gracia lo des. Eso es lo que precisamente Simón quería ejecutar. Él quería dar algo para poder tener ese poder. Y estamos hablando de los dones del Espíritu. Él estaba asombrado de lo que estaba viendo, de lo que estaban haciendo los apóstoles. Acompáñame Hechos 8, versículo 9. Yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente para un mejor entendimiento rápido, práctico ahorita. Escúchame, por favor. Hechos 8, versículo 9. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Aquí lo pueden ver, versículo 10. Todos, desde el más pequeño, pónganme atención, porque aquí vamos a tener principios aplicativos rápidos para enseñanza rápida. Desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como ¿qué? Como el grande, el poder de Dios. Ay, hermanos. Lección práctica rápida. Por favor, hermanos, tengamos cuidado cómo nos dirigimos entre nosotros, porque muchas veces nos echamos a perder, nos inflamos de más entre nosotros. Y el globo de Cantoya se empieza a inflar, empieza a volar, y muchas veces hasta apodos nos ponemos como si fuéramos los eruditos, los sabios y todo, y empezamos pero llega el Espíritu Santo y ¿y sabes cuál fue ese? Una situación poquitita de algo, una enfermedad, una falta de trabajo, y se acabó todo lo que me decían, el grande, el poder de Dios. Aguas, abusados. Lección práctica y rápida aplicativa. ¿Les entendió? Bueno, que Dios nos ayude con esto. Nosotros mismos tenemos que tener esto, hermanos, porque de verdad, miren, hermanos, rápido les digo, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, pero esa se genera, se alimenta. Ahí estamos, no, es que tú cómo lees, cómo sabes, no, es que tú, ay, tranquilos, adora, alaba, exalta al Señor. Lo demás es lo de menos. Aguas con estas advertencias. Yo he escuchado y lo digo con todo respeto, con mucho respeto a todos. Yo quisiera hablar como ustedes, hermanos. Ay, no, ¿para qué? No te fijes en eso. Dios ve el interior. Hay que saber, el hablar cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. El lenguaje bíblico, todo mundo. El lenguaje cristiano, todos. Pero la vida cristiana, que se entienda, pocos. Elevemos a Cristo, glorifiquemos al Señor por lo que hace en una o en otra persona. Pero hermanos, entiende por favor entiéndelo por favor. Lo escribí con la levadura de alabanza personal daña mucho. ¿Se entendió? Ahora el equilibrio, no seas grosero, no seas áspero, no seas indiferente, no seas malagradecido. Versículo 11, estoy regresando con Simón. Luego escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Ahí viene.
la luz sobre las tinieblas. Fíjense, la luz llega a las tinieblas. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca de lo del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado, ¿qué dice, hermanos? Se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Versículo 14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Versículo 15, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, ofreció dinero para comprar ese poder. Ven por tu milagro, noches milagrosas. ¿Se entiende? Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban al Espíritu Santo. Escucha la aplicación de los dones espirituales y vean el provecho para la iglesia. Escucha, porque estamos en los dones espirituales, estamos explicando el provecho, estamos también metiendo dentro de esto que muchos dones no deben de ser así, que son falsos, y que tengamos cuidado, que lo que Dios da es para provecho y es de gracia, es charis, la palabra don, charis, gracia, gratis, regalo, es del amor de Dios. Versículo 20, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Versículo 21, tú no tienes, ahí está, escuchen cómo Pedro emplea el don. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Don de ciencia. Don, arrepiéntase de tu maldad y oro al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Hermanos, Pedro, al usar los dones de sabiduría y de ciencia del Espíritu que vemos en este pasaje, pues ¿sabes qué está haciendo? Bendiciendo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Es para provecho de la iglesia, porque los está protegiendo precisamente de un falso, de un pecador. Los está protegiendo, pero también a ti y a mí nos está enseñando después de 2000 años muchas cosas, que lo que Dios da de gracia, lo demos de gracia, que no se puede comprar, que no hay manera de que tú puedas adquirir lo que Dios da, no hay manera, y menos cuando tienes la intención de querer usarlo para tu provecho. ¿Se entendió, hermanos? Por eso, hermano, hermana, por eso abundé mucho en esto, por eso me metí solamente en este versículo 7. Ponme 1 Corintios 12:7, hija, por favor. Porque si tú tienes un don espiritual, lo que sigue a continuación, que va a ser la operación de los dones, vamos a saber cómo se emplearon, dónde se emplearon, cuándo se emplearon, si están vigentes desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento, y para qué son, y cómo puedes saber, hermano, porque tú debes de saber qué don Dios te ha dado. No es para tu provecho, no es para ti, no es para ti, es para edificación de la iglesia. ¿Qué harás, hermano, entonces? ¿Vas a usar tu don? Pues sabes, nuestro motivo debe de ser darle la gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo repartió dones, dice que cuando fue, y Él dio dones. Nos dejó equipados de tal manera que cuando dijera que Él regresará, encuentre una iglesia santa y unida. Ese es el propósito del don también, la unidad de la iglesia, que es lo que sigue más adelante, a partir del versículo 12, del capítulo 12. Un solo cuerpo. El cuerpo tiene diferentes partes, todas son importantes, todas son útiles. Si una parte del cuerpo se duele, el cuerpo se duele.
Pero tenemos que saber identificar que los dones, ¿para qué fueron hechos? Todos tenemos un don. Parte primera del versículo 7. A cada uno le fue dado un don. Y ese don es sobrenatural, es algo que viene del Espíritu Santo. Y seguramente tú lo tienes, hermano, pero seguramente no me queda duda que necesitamos formar el carácter, trabajar juntos en unidad para que la operación de ese don sea edificante, sea correcta y sea en orden. Y tercer punto, el provecho de ese don que tú tengas siempre será para la iglesia, para glorificar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que nos los dio. Con esto, hermanos, estamos terminando la parte 2. Nos vamos a meter hacia la operación de los dones. Quise plasmar esto porque Dios nos dirigió hacia esto, hacia sellar este conocimiento. ¿Qué son los dones? ¿De dónde proceden? Entendamos nuestro anterior ser, el contexto cultural religioso, y muchos de nosotros, o a lo mejor algunos, llegaron ya con un conocimiento acerca de los dones, pero a lo mejor en otro ámbito, a lo mejor de los que estamos hablando, donde había un desorden. Dios quiere tener un orden en su iglesia, hermanos. Dios quiere que caminemos en orden, en el orden correcto, que edifiquemos, que seamos de bendición. Tú y yo tenemos que ser de bendición, hermanos. Tú y yo tenemos que ser de bendición para los demás, no para ti, para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, amados hermanos. Tuvimos que dividir la carta, los pasajes estos, para poder tener este desarrollo del mensaje. Yo estoy seguro que Dios nos va a seguir edificando con lo que sigue, pero está preparando un camino mejor, como dice Pablo. Los dones no son para desecharlos, al contrario, son para aprovecharlos, ¿verdad? Para la iglesia. Pero hay un camino mejor y que Dios está preparando, porque es el amor. Y esa es la descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual sí tuvo todos los dones, Él como persona, todos los dones. Pero su principal muestra de todo eso fue el amor. Y cuando tú entras al capítulo 13 y tú puedes ver y leer y entender que el amor todo lo sufre, todo lo espera, no busca lo suyo. Esa es una descripción perfecta del Señor Jesucristo, y no solamente de un texto. Todo lo sufrió, Él esperó, no abrió la boca, no buscó lo suyo. Y estamos preparando nuestro corazón para llegar a ese punto, hacia el capítulo 3, hermanos. Porque no es un amor como el mundo lo da, no es el amor que el mundo sabe y conoce, que si me das te doy. No, hermanos, es un amor sacrificial, es un amor que lo da todo y sin esperar nada. Es un amor, y precisamente van a ver, porque es parte de lo que son los 3 capítulos que habla Pablo del don. Él cierra en el capítulo 14 con los dones de lenguas. Pero el don del amor, hermanos, que es algo que tenemos que prepararnos para poder ejecutarlo, vivirlo en plenitud. Dios nos está dando unas herramientas hermosas a cada uno de nosotros. Empleémosla en el orden correcto, hermanos. Muchos me dijeron en esta semana: pastor, yo creo que este don me lo dio el Señor. 2, 3 personas, y jóvenes. Y le digo, pues sí, yo creo que sí. Pues gloria a Dios, hermanos, aquí hay mucho talento y mucho don. No esperen pasar mucho tiempo. Dios te ha dado algo para dar, no para quedártelo. Dios te va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, de todo. Y es algo que ha dado, porque ¿sabes por qué? Porque Él sabe la necesidad que hay en la iglesia, y tú tienes una parte esencial para que esa necesidad sea cubierta, sin lugar a dudas. Que el Señor te hable en esta tarde para que formemos parte de lo que es el cuerpo y la unidad de Él. Ejercer nuestros dones para la gloria de Él y para edificación de la iglesia. Amén.
Cierren sus ojos, amados hermanos. Señor del cielo, Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por esta tarde, mi Dios, que nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Nos edifica, Señor, sí, nos sigue alumbrando muchas cosas más, Señor. Perdona, Señor, perdona si hemos desechado esto, Señor, si no lo tenemos como alimento y creemos, Padre, que sabemos y conocemos. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad y en amor tuyo, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, que no estamos como si estuviéramos sin iglesia, fuera, Señor. Estamos unidos en un cuerpo, Padre, creciendo en un cuerpo, Señor, que tú nos has injertado. Nos trajiste a un aprisco, Señor, a donde tú nos estás sanando, limpiando. Señor, permíteme ser agradecido con lo que tú haces en mi iglesia, Señor. Permíteme devolver lo que tú, Señor, has puesto en mi vida para edificar la iglesia, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, para que yo pueda ser útil en tu obra, en tu causa, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada haga por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada haga por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador. Hasta lo sumo se humilló, hasta la muerte obedeció, y por su sangre me honró y me redimió. Vamos a tener ese mismo sentir que estuvo Cristo, amén. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo, honrando y prefiriéndonos, mostrando fraternal amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Y otra vez, amemos. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo, honrando y prefiriéndonos, mostrando fraternal amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación.
siervo y descendió aquí a servir al Salvador. Hasta los ojos se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Sí, Señor, queremos tener ese mismo sentir que estuvo Cristo, que no se sirvió a sí mismo, sino que sirvió al pecador. Amén. Vamos a rogarle al Señor que ponga ese sentir en nosotros. Pon en mi sentir que hubo en Cristo. Pon en mi sentir que hubo en Cristo. Pon en mi sentir que hubo en Cristo. Pon en mi sentir. Amén. Sí, Señor. Amemos con sinceridad desde el corazón. Y con ese mismo sentir, despídanse de su hermano, de los que más pueda. Despídanse y nos vemos el próximo jueves, primeramente Dios.